¿De quién dependen todas las religiones? No sé si os habéis preguntado alguna vez de qué es lo que sustenta, lo que armoniza todas las religiones del mundo. Si todos creemos que es el mismo y único Dios, la respuesta está clara. Es ese único Dios que puede ser llamado de diferentes maneras, como Brahman en el hinduismo, Alá en el islam o Dios en el cristianismo. Da igual el nombre que le llames. Mm, Hay un verso precioso, el 7.7 del capítulo del Yoga de Conocimiento y Realización de Brahman, del Bhagavad Gita. Es este libro, yo he traducido dos versiones ya, esta en concreto que veis es la del libro que publiqué, lo que estaba en Amazon, que contiene la versión traducida de Gandhi, aparte de una explicación. Pero ese verso precioso, y os lo diré un poco de memoria, decía, no hay nada, Krishna es el que habla, dice, no hay nada superior a mí, así como todo reposa en mí, como las gemas en un collar. Este verso es precioso y también os diré que se puede ser interpretado de muchas maneras. Pero la idea esencial es que Krishna, que recordemos que es la encarnación de Vishnu, no es más que una forma y un nombre de la realidad absoluta que es Brahman, es el capaz de contener o de abarcar o de soportar todas estas religiones, ya le llames cristianismo, islam, hinduismo o taoísmo. Y esa es la grandeza del Bhagavad Gita, que acepta esos diferentes caminos espirituales. Las corrientes no dualistas hablarán de que Krishna es el hilo de esas que soporta todas estas religiones, todas estas perlas, mientras que uno más no dual de la Advaita Vedanta eh, pues hablará de que es Dios que contiene a todas estas religiones. Y este es el punto de vista, creo, que deberíamos empezar a reflexionar en Occidente. Si todos creemos que es un mismo y único Dios, por ejemplo, musulmanes y cristianos, y es un tema que lo he hablado bastante con amigos musulmanes, todos coincidimos en que el Dios es el mismo. Y el hinduismo es básicamente una religión monoteísta, aunque mucha gente cree que es politeísta, pero no lo es porque ellos admiten un concepto precioso que es de nombres y formas, ¿no? Un dios puede encarnarse en una figura y adorar la figura porque no es más que un nombre y una forma de una realidad absoluta. Sea como sea, eh, luego quedaría el budismo, que a veces se comenta. Creo recordar de todo lo que he leído sobre Buda que jamás habló sobre si era una religión. Él decía que venía a identificar las causas del sufrimiento y cómo superarlas. Pero Ramakrishna, un sabio hindú, decía que Buda había realizado a Dios, pero que no tenía palabras para expresarlo. En el Tao tampoco tenemos el concepto de Dios, pero ser una religión dualista, no dualista, el Tao podía ser esa inteligencia universal que todos nos podemos imaginar lo que es. En definitiva, lo que nos está diciendo es que todas estas religiones tan necesarias, que haya esta diversidad de caminos espirituales, eh, todo pende de una única realidad absoluta, una verdad absoluta, esa inteligencia universal, Dios, Brahman, o Sat Chitananda, como quieras llamarle. Y al final creo que lo que nos tenemos que entender, esto es como una montaña, tenemos un camino que puede ser el cristianismo, vamos a llegar a Dios, con el islam también, con el hinduismo también. Y da igual que tú sigas un camino u otro, si tú has nacido en Arabia Saudita, lo lógico y normal sea que sigas el islam. Quizás con el tiempo te des cuenta, o si has nacido en España, que el cristianismo no cubre todas tus aspiraciones y puedes buscar respuestas en el hinduismo, en el Tao, en cualquier otro camino. No son excluyentes, son partes de una misma verdad y eso no deberíamos olvidarlo nunca. Muchísimas gracias. Om Namaste.